Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación, la responsabilidad, el privilegio de poder compartir con vosotros la palabra. Y más esta semana, cuando preparando un poco el taller de predicadores que espero que tengamos dentro de un par de semanas, uno de los autores decía: es fundamental que a la hora de predicar digamos una sola cosa. En la predicación hay que decir una sola cosa. Digo, pues ya la hemos armado. Yo espero que hoy digamos una sola cosa. Y es que ejercer nuestro don, y vamos a seguir un poco en la línea de la última vez que estuve, que no hace tanto tiempo, espero que os acordéis un poco, si no lo vamos a repasar. En esa línea de compartir algo que tiene que ver con los dones, esta idea, ejercer nuestro don, es algo esencial para mí, para la Iglesia y para el mundo. Me gustaría desarrollar esta única idea, apoyándola y argumentándola con Efesios capítulo 4, versículos 7 al 10, que es lo que vamos a leer ahora. Así que nos vamos al segundo pasaje que habla de los dones en el Nuevo Testamento. Efesios 4, versículos 7 al 10, después haremos mención de lo anterior y de lo posterior, pero nos vamos a centrar ahí. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y después sigue dando una lista de dones que tenían que ver más con personas que con habilidades. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y después, como Pablo no sabía parar, Pablo sabía empezar, pero nadie le había enseñado a parar. Sigue y sigue y sigue la frase hasta el versículo 16. Nosotros en el taller de predicadores diremos que las frases tienen que ser cortitas. Pues nosotros no nos vamos a meter con Pablo, Alfonso, esta mañana, pero hace frases larguísimas. Él se lo podía permitir. Decía Mark Twain que de todos los días de nuestra vida hay 2 días que son fundamentales. Uno, el día en el que nacimos. ¿Y cómo terminaríais vosotros? Y el segundo, eso es lo que pega, ¿no? Lo que el cuerpo te pide, y el que morimos. Pues el primero es el día que nacimos. Y el segundo, el día que descubrimos el porqué. El segundo día esencial en nuestra vida es cuando descubrimos el por qué hemos nacido. Saber el motivo de nuestra vida, el objetivo, la meta de nuestra vida. En el día anterior estuvimos viendo los dones desde 3 puntos de vista distintos. Uno, los dones eran herramientas concretas que el Señor nos daba. El segundo aspecto era que los dones eran herramientas para ser usadas en un ámbito de servicio abnegado, de entrega a los demás. Y en tercer lugar, los dones eran herramientas
usadas en un ámbito de edificación, no de autopromoción, sino de edificación, de entrega a los demás, y además usados no con la energía que brota de nosotros mismos, porque nosotros tenemos mucha energía y muchas habilidades que podemos poner a funcionar. Hay gente que no es creyente y predica muy bien. Hay gente que no es cristiana siquiera y podría llenar la iglesia de gente. Hay gente que no es cristiana y se puede ir a una habitación de un hospital y levantar el ánimo a cualquiera. Pero eso no lo está haciendo con el poder de Dios. Los dones son herramientas que el Señor nos da para ser usadas en un ámbito de servicio, de ministerio, de entrega, de sacrificio a los demás, y además hechas o ejercidos esos dones con el poder de Dios, no con el poder que surge de nosotros mismos. Y hoy nos vamos a ir a ver lo que espero que sea una sola cosa, esta idea de que ejercer nuestro don es algo esencial para mí, para la Iglesia y también para el mundo. Así que vamos a echar una miradita al tema de los dones y espero que esto nos ayude a entender que no tiene que ver solo con el servicio, estrictamente con el ministerio, sino que hay otros temas de muchísimo calado relacionados también con los dones y que tiene que ver, repito, conmigo, con la Iglesia en su conjunto y con el mundo a donde Dios nos ha llamado a estar. Y me gustaría dejaros 4 ideas. En principio, 4 ideas. Si el reloj no corre demasiado, veremos las 4. Si corre más de lo que quisiéramos, lo dejamos en 3, porque habrá tiempo en el futuro de avanzar con las ideas que no demos ahora. Versículo 7. Los dones son una expresión de unidad y de diversidad que es preciosa. Una expresión preciosa de unidad y de diversidad. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de Cristo. A cada uno de nosotros. Y después en el versículo 16, lo digo por los foqueros, por los de foco, hay que ir viendo estas repeticiones. En el versículo 7, a cada uno, y en el versículo 16, propia de cada miembro. Estas expresiones hay que tenerlas en cuenta. A Pablo, en esta parte de la carta, lo que le interesa es, habiendo dejado atrás capítulo 1, 2 y 3, aspectos doctrinales, teológicos, de muchísima importancia, a Pablo ahora lo que le interesa es ver a la gente andando, actuando, viviendo. Por eso dice en el versículo 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis. Eso lo va a repetir en el 17, que ya no andéis como los otros gentiles. En el 5.2, andad en amor. En el 5.7, ahora sois hijos, sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y en el versículo 5, mirad pues con diligencia cómo andéis. Eso es lo que le interesa a Pablo ahora. Así que en los primeros versículos del capítulo 4, que vamos a ver muy por encima, Pablo está poniendo en primer lugar, al empezar a hablar de las ideas prácticas, va a empezar a hablar de la unidad de la Iglesia. Y en principio dice cómo se guarda la unidad, con qué actitudes se guarda la unidad. Y ahí lo tenéis, versículo 2, versículo 3. Después pone 7 bases para la unidad, 7 aspectos que son donde la unidad está colocada como fundamento. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, una vocación, un Señor, una fe, un bautismo y finalmente un Dios y Padre de todos y en todos y por todos. Y ahora en el versículo 7 empieza a hablar de los dones. Y ahí empieza con un pero. Este pero se podría traducir como sin embargo,
O sea, que Pablo nos va a introducir un contraste en relación a lo que está viniendo hablando hasta ahora, que es la unidad de la Iglesia, y ahora introduce un contraste. Sin embargo, porque ahora ya va a dejar de hablar de la unidad de la Iglesia para comenzar a hablar de la diversidad, de la variedad que conllevan los dones en el ámbito de la Iglesia. Pero yo estaba pensando en esta semana en esto, digo, los dones, tal como lo presenta Pablo en el versículo 7, son para mí un octavo factor de unidad, porque dice que a cada uno de nosotros fue dada la gracia, y la gracia no está parcelada, nos dio la gracia conforme a la medida del don de Cristo, del favor, del regalo de Cristo. Quiere decir que Pablo ha dado 7 bases en los versículos 4 y 5 y 6, pero al introducir la variedad, la diversidad, para mí que de nuevo hace mención a la unidad. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de Cristo. Y para mí que el tema de los dones es un nuevo factor de unidad también. Los dones no se pueden interpretar como algo que genera diferencia, distancia y mucho menos división en la Iglesia. Los dones han sido dados a cada cristiano por la actuación del mismo Espíritu como un acto de gracia único del Señor, para que la Iglesia tenga herramientas para trabajar. Así que para mí sería un octavo factor de unidad. Pero sin embargo, del versículo 7, lógicamente introduce el tema de la diversidad, de la variedad. Esto quiere decir que cuando los dones son ejercitados de una manera legítima, correcta, de acuerdo con las actitudes que el Señor nos dice en los primeros versículos, los dones son un factor de cohesión, de unidad, de unificación de la Iglesia, porque nos hace trabajar a todos de muchas maneras distintas, pero todos buscando un mismo objetivo, el objetivo de la gloria de Dios. Pero los dones también nos muestran la variedad, la bendición de la diversidad. Lo precioso, lo rico, lo enriquecedor, el valor que tiene esta diversidad producida por muchas aportaciones de hermanos distintos. Y el privilegio de que haya mucha gente distinta, con herramientas distintas, diferentes, personas en la Iglesia que tenemos cualidades personales, temperamentos, maneras de ser, a veces muy divergentes, aparentemente a veces incompatibles. El hecho de que en la Iglesia pueda haber gente con esta diversidad, que a veces nos parece mentira, como yo puedo estar al lado de otro. Nosotros tenemos en la Iglesia, bueno, ahora ya el inglés murió, pero teníamos un inglés y a un paraguayo que tú dices, ¿qué tienen en común este inglés y este paraguayo? Absolutamente nada. Lo único que tienen en común es que el inglés hablaba español dándole patadas al diccionario y el paraguayo hablaba el español dándole patadas al diccionario, porque él aprendió español cuando vino aquí. Él lo que hablaba era guaraní. En eso era lo único que eran iguales, que le daban los dos patadas al diccionario. Pero cuando se ponían a trabajar juntos en la Iglesia, había que verlos, sobre todo en el tema de la evangelización. El privilegio que tenemos los cristianos de pertenecer a un cuerpo donde todos somos valorados de la misma manera, donde todos podemos fortalecer a los demás, donde todos dependemos unos de otros, donde cada uno necesita vitalmente al hermano que tiene a su lado. Esto es un aspecto valiosísimo. Yo dije la otra vez
que uno de los grandes descubrimientos de la Reforma, a ver si alguien se acuerda, uno de los grandes descubrimientos de la Reforma fue, ¿cuál? El sacerdocio universal de todos los cristianos. Todos podemos ofrecer sacrificios espirituales, todos podemos entrar en la presencia del Señor. Ahora, a mí me gustaría ir hoy un paso más adelante. Si nosotros comparamos el cristianismo con otras formas de culto, hay algunas de ellas donde hay una casta, donde hay un grupo privilegiado, y esos son los únicos que pueden estar involucrados en el ministerio. Ellos son los únicos que pueden dar gloria a Dios delante de la gente, los demás no. Ellos son los únicos que pueden servir. A veces incluso dentro del cristianismo nominal tenemos esta realidad, estos privilegios. Y hoy día en los que la gente se está acercando tanto a las ideas orientales, como si de ahí no fuera a venir la solución del mundo occidental. Pues si nos vamos a la India, lo que vemos ahí es un sistema de castas, donde se prima a las personas que tienen el mayor poder económico y social, donde la religión de alguna manera participa de este estado de cosas, donde de alguna manera la religión lo permite, donde solamente tienen protagonismo aquellas personas que tienen un nivel social y económico importante, y donde desgraciadamente todo el sistema, incluso religioso, está diseñado para mantener las desigualdades, para mantener la pobreza, para mantener la explotación, el abuso, siendo la religión un factor más. No todas las personas son iguales delante de Dios. En algunas religiones no todas las personas son iguales delante de Dios. Ahora, con la Iglesia la situación es radicalmente distinta. En la Iglesia hay unidad, hay igualdad de valor, porque todos hemos recibido la misma gracia, y en la Iglesia hay diversidad, porque se nos han dado herramientas totalmente distintas unas de otras, pero para glorificar a Dios, y se nos han dado a todos, no solamente a una casta privilegiada, no solamente a algunos que por su nivel de crianza, de raza, de cuna, por su nivel social o económico, tienen un privilegio que no tienen los demás, y esto se ve en otros ámbitos. Y esto es una de las maravillas del Evangelio y del cristianismo. Esto lo reconocía Nietzsche. De alguna manera el nazismo nació al calor de algunas ideas de Nietzsche. Y él decía, el cristianismo enraizado en el judaísmo y solo comprensible por haber crecido en ese terreno, representa, fijaros, lo que decía Nietzsche, representa el movimiento opuesto a una moral de crianza, de linaje o de privilegio. O sea, el cristianismo es lo contrario de lo que sería una religión basada en los privilegios por haber nacido donde naciste, en la familia donde naciste, con el nivel social y económico donde naciste. El cristianismo es lo contrario de eso. Es la religión antiaria por excelencia. Y cuando digo antiaria es la idea después de la raza aria de Hitler. O sea, el cristianismo es una religión antiaria, anticasta, antiprivilegios de familia, antiprivilegios sociales. Y esto en Andalucía
sabemos mucho de lo que es eso. Yo he vivido en un pueblo donde todavía, si eras forastero, te lo echaban en cara y me dijo una compañera, Dani, tú ya puedas vivir 50 años en Cazorla, serás toda la vida un forastero. Y yo tenía compañeras que eran de la clase social alta y te lo hacían ver. Y yo decía, si aquí tenemos ya el mismo dinero al final de mes, todos más o menos ganamos lo mismo, pero esa idea, ¿no?, de privilegio. Personas humildes, totalmente anuladas, por no decir despreciadas. Religiones que ningunean a los más débiles, a los más desfavorecidos, social y económicamente, dando prioridad solamente a los poderosos. Ver el tema de los dones es esencial, dije, para mí, para que yo centre mi atención en el valor que tengo por ser hijo de Dios y haber sido equipado por Dios con un don que me permite estar en una unidad, pero en una unidad donde todos somos valiosos, pero todos somos distintos. Así que primera idea, los dones son expresión preciosa de la unidad y de la diversidad. Un privilegio que tenemos todos al alcance de nuestra mano. El versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La segunda cosa que me gustaría compartir es que los dones son la consecuencia de una salvación preciosa. Si son expresión de unidad y de diversidad preciosa, ahora tenemos que los dones son consecuencia de una salvación también preciosa. Estos dones que el Señor nos regala son una consecuencia de lo que el Señor ganó en la cruz para cada uno de nosotros. Aquí la palabra don, versículo 8, y dio dones a los hombres, apunta al carácter concreto. No es un regalo en el sentido general. Pablo no está diciendo, y el Señor no hizo regalos. No. Pablo está diciendo, o la cita del Salmo, tiene que ver con dones concretos, con lo que yo decía el otro día de herramientas. No es una bendición general, abstracta, sino que son herramientas concretas que el Señor nos presta para que podamos servir a su pueblo. Y el versículo 8, como estáis viendo, es una cita del Salmo 68. Ahora no lo podemos leer, pero yo os animo a que lo leáis. El Salmo 68 es un salmo precioso que es un despliegue del poder del guerrero divino que después de vencer al enemigo lo coge y lo pone en un desfile espectacular. Dios es ese guerrero divino que ha vencido y que ha cogido a todos sus enemigos y los ha puesto a desfilar delante del mundo. Y a cada uno de sus enemigos le ha pedido que le den dones, que le den el botín de guerra. Y cuando el Señor ha recibido ese botín de guerra, lo reparte a su pueblo. En el Salmo dice, en vez de dio dones a los hombres, dice recibió dones. Y ahí hay un problema con los manuscritos y con las versiones que ahora no nos podemos meter. Pero a veces hay expresiones que tienen que ver con recibir para dar. A veces recibimos cosas, pero no las recibimos para quedárnoslas. Las recibimos para dar a otros. Esta es la idea aquí. El Señor recibió dones, pero los recibió para darlos, no para quedárselo Él.
Así que aquí esto está rememorando, el Salmo 68 está rememorando todo ese periodo de la historia donde el pueblo sale de Sinaí liderados por Moisés, pero liderados por Dios, cuando arrasa a todos los enemigos y cuando lleva al pueblo hasta Sinaí. Y la idea que Pablo está queriendo compartir es precisamente esta: el Señor recibió dones, recibió un botín, pero para dar dones a su pueblo. El Señor quería que su pueblo fuera un pueblo útil. Y por eso dio herramientas concretas. El Señor da sentido de utilidad a su pueblo. Si el Señor no crea un pueblo lleno de privilegiados, donde hay castas y diferencias entre uno y otro, el Señor tampoco quiere gente que esté en la iglesia y tenga ese sentido de utilidad totalmente frustrado. El Señor sabe que el hombre, para vivir feliz y de una manera satisfactoria, necesita sentirse útil, necesita un trabajo que realizar y que los demás puedan valorar, un trabajo que hacer, algo por lo que sentirse útil. El ser humano necesita sentir que su trabajo está aportando algo positivo a la gente que le rodea. El Señor sabe que el hombre tiene que responder a 3 grandes preguntas: ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? Y después, ¿a dónde voy? Esas son las 3 preguntas que los filósofos todavía se están haciendo hoy. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y por el camino me entretengo. No, me entretengo, pero viendo la utilidad que tengo. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y cuál es el sentido de mi vida? Los 2 días más importantes de nuestra vida son el día que nacimos y el día... espero que no se os haya olvidado, porque eso lo dije al principio. El día que nacimos y el día que descubrimos el porqué. Y el Señor está muy interesado en que sepamos el porqué muy pronto, una vez que nos convertimos. Y por eso, el mismo momento de convertirnos, el Señor nos está dando dones. Esto es uno de los temas fundamentales si queremos trabajar adecuadamente en el tema de la valoración personal. Algo que nos proporcione seguridad emocional, una personalidad equilibrada, una personalidad sana, una visión de uno mismo que no esté distorsionada por lo que mis padres o por lo que en la infancia me han podido decir. ¿Cuántas personas hay que se acuerdan de su infancia y de su juventud y lo único que se acuerdan era de un padre que le decía: chiquillo, no sirves para nada, no sirves para nada? ¿No? Eso decía Paco, ¿no? No sirves para nada, eres un inútil. Esto es devastador en la vida de una persona, entre otras cosas porque es mentira. Es justo lo contrario de lo que Dios hace con nosotros. Derrama su gracia en forma de herramientas, de recursos, para que podamos no solamente sentirnos útiles, sino realmente serlo. No sé si habéis oído a Pablo Martín en una conferencia interesantísima que tiene. Yo habré hablado de esto aquí ya más de una vez porque para mí fue muy interesante. Cuando dábamos escuela de padres allí en Cazorla, él decía: para que un niño tenga seguridad emocional, para que una persona crezca con una personalidad sana, equilibrada, hay que poner 3 fundamentos. Los que tenéis niños pequeños, eso hay que empezar a hacerlo desde que el niño casi respira. Transmisión de afecto. Transmisión de afecto, lo primero. Que el niño se sienta, o la niña, se sienta querida, amada, y hay que hacérselo saber con caricias, con palabras, con gestos, con lo que sea. Segundo, promover autonomía, que la persona lo antes posible
vaya siendo autónoma, vaya pudiendo actuar en función de su edad, pues con autonomía, sin que tenga que estar dependiendo siempre de los padres. Y la tercera es promover talentos. Todo el mundo tiene talentos y dones y cosas que puede poner a funcionar. Y como padres nosotros tenemos que descubrir eso lo antes posible. Así que eso de decir eres un inútil, eso no va con Dios. Ni debe ir con ninguno de los cristianos. Sencillamente, como dije antes, porque eso no es verdad. En el mismo momento de nuestra conversión, el Señor nos ha dado dones. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En el momento en que el Espíritu Santo entra en nosotros, entra dándonos herramientas. Por eso dije al principio que el ver el tema del ejercicio de los dones es esencial para mí en primer lugar. Porque pone las cosas en su sitio. Ni soy un inútil, ni lo voy a ser nunca, porque tengo dones que el Señor me ha dado para ejercer. Segundo motivo, para adorar a Dios. El Señor no nos ha metido en un mundo de privilegiados, donde hay unos cuantos privilegiados y los demás son del montón que no van a aspirar a nada en la vida. Eso en el cristianismo no existe. Primer motivo de adoración. Segundo motivo de adoración. El Señor a cada uno de nosotros nos ha capacitado para que seamos útiles, para que nos consideremos útiles, para que entendamos que nuestra vida tiene provecho para otros. Tercera cosa. Versículo 9 y versículo 10. Los dones y la obra preciosa de Cristo en la cruz. El segundo era, los dones son una expresión o son consecuencia de una salvación preciosa. El primero era una expresión de unidad y de diversidad preciosa. Ahora, de una obra en la cruz preciosa también. Dice que eso de que subió, ¿qué es sino? Que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El Señor nos da los dones en el contexto de una salvación preciosa. Pablo aquí está describiendo de manera muy breve, pero muy profunda, la descripción de lo que fue la obra de Cristo en la tierra. El Señor dejó su gloria, descendió a este mundo y dice aquí que descendió hasta lo más profundo, hasta las partes más bajas, hasta las partes más profundas de la tierra. Claro, lógicamente yo no entiendo que esta expresión haya que entenderla literalmente. El Señor no hizo un agujero y se fue al punto donde está el magma saliendo por la palma, ahí en lo profundo. No estamos hablando de esa profundidad de la tierra. Si no, estaríamos contradiciendo a otras partes de la Escritura, aparte que estaríamos contradiciendo la pura lógica. Yo me inclino a pensar que con la expresión las partes más bajas de la tierra, Pablo se está refiriendo a la situación terrible en la que nos encontrábamos cada uno de nosotros. Y ahí el Señor tuvo que descender para poder redimir de la esclavitud y de la miseria espiritual a su pueblo, a los que estábamos sometidos a la esclavitud del pecado. El Señor tuvo que descender a la miseria donde tú estabas. El Señor tuvo que descender a la miseria donde yo estaba sumido. El Señor tuvo que descender ahí y tomar mis pecados y tomar mis heridas, tomar mi frustración y llevarla hasta la cruz. Esto casi mejor lo explica Pablo, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor tuvo que descender a las partes más bajas de la tierra, donde estaban todas nuestras inclinaciones al pecado más feas y peores. El Señor tuvo que descender al punto donde estábamos nosotros, gente miserable y pecadora. El Señor tuvo que descender a lo más profundo de nuestro pecado para tomarlo y para llevarlo a la cruz y después poder ascender, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo tengo que mirar los dones en este contexto. Yo no puedo mirar los dones en un contexto distinto, nada más que en este. El Señor descendió a lo más profundo para subir a lo más alto y para llevarnos a nosotros a lo más alto. Dice Pablo en esta misma carta, capítulo 2, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tremendo privilegio. Y esto a mí me tiene que llevar a una necesaria reflexión. Esto me tiene que llevar a examinar y a encarar el ejercicio de los dones en este contexto. Muchas veces decimos, yo lo digo por San Pedro, por la iglesia de San Pedro, no por San Pedro el Santo. Lo digo por la iglesia de San Pedro. Yo creo que alguna vez dirá, vaya pesado los ancianos de la iglesia, que están empeñados en ponernos a todos a trabajar. En lo que sea, pero a trabajar. Qué pesado Daniel y David y los demás responsables en querer ponernos a servir, a trabajar. O que estemos más comprometidos con la asistencia a las reuniones, o que nos impliquemos y aportemos más en la vida de la iglesia, a que no veamos los toros desde la barrera, sino que bajemos a la arena del servicio y del compromiso cristiano. Vaya tíos pesados. Pero ten en cuenta una cosa muy clara: si tú no te pones las pilas, si no te pones a servir en lo que sea ya, a usar tus dones con lo que el Señor te haya, los dones que el Señor te haya otorgado, tú no estás defraudando a los ancianos de la iglesia. Tú no estás defraudando a los ancianos de la iglesia, ni mucho menos. Ni mucho menos. A quien estás defraudando es al Señor, que para darte a ti los dones tuvo que bajar a lo más profundo de la tierra. No son los ancianos, ni Alfonso, ni Boris, ni Daniel, ni David allí, ni los pastores que hayan aquí. Nosotros no hemos descendido a las partes más bajas de la tierra para tomar el pecado de nadie, para llevar las miserias de nadie, para sufrir como sufrió el Señor. Eso no lo hemos hecho los ancianos, eso lo hizo exclusivamente el Señor. A quien estaremos defraudando será el Señor, que bajó a esa miseria y que nos libró de la horrible esclavitud que nos estaba degradando. Defraudas al Señor, que te dio un precioso propósito para vivir. Defraudas al Señor, que te ha puesto en una comunidad donde no hay privilegiados, donde todos podemos aportar nuestra diversidad. Y si yo no asumo esta realidad y me pongo en las manos a la obra para servir, a quien estaré defraudando no va a ser a los ancianos de la iglesia, será a mis semejantes, que tienen que ser el objetivo de mi servicio.
Estaré defraudando al cuerpo de Cristo, a la iglesia como tal. No es a los ancianos, no es a los responsables que me están animando a que me ponga las pilas. Al no hacerlo, estoy dando poco valor a la salvación que el Señor nos ha regalado. Estoy dejando en un lugar muy cuestionable de mis prioridades todo lo que el Señor ha hecho por mí. Así que mirar la obra de Cristo, mirar los dones, eso hay que hacerlo en un paquete. Ejercer mi don encarando eso y viéndolo en el contexto de la obra del Señor. Y esta mirada nos tiene que ayudar a valorar lo suficiente, los lugares celestiales donde el Señor nos ha colocado y donde estamos viviendo por su gracia. Esta mirada nos tiene que ayudar a vivir al calor y a la luz de las realidades de una salvación preciosa. Por eso dije al principio, ejercer el don es algo esencial para mí, pero también para la iglesia. Porque yo me tengo que poner las pilas, no porque nadie me esté obligando a ello, sino porque es el tremendo privilegio que el Señor nos está dando. Hay un autor que dice algo que a mí me impactó, dejando aparte el tema de la cuantía, ¿no? Pero este autor decía, tenemos una salvación que vale miles y miles y miles de millones y estamos dando una respuesta que no llega ni a unos centimillos. Tenemos una salvación que vale miles y miles y miles de millones y aún así nos estamos quedando cortos, porque bajar a la miseria y llevarnos hasta los lugares celestiales, eso tiene mucho valor, no se puede cuantificar con dinero. Y nosotros estamos respondiendo a eso con una respuesta que no llega ni a unos centimillos. El ejercicio de los dones hay que verlo en el contexto de una salvación preciosa. Y en cuarto lugar, y con esto terminamos, he dicho que el ejercicio de los dones es algo esencial para mí, para mi propia forma de verme y de ver cómo Dios me ve, sin privilegios y con herramientas para ayudar. El ejercicio de los dones es esencial para la iglesia en la que estamos, porque si no nos ponemos las pilas estaremos defraudando no a los ancianos, sino al cuerpo de Cristo, y en eso vamos a seguir en este cuarto punto un poquito más. Mi don y el crecimiento práctico de la iglesia. Y aquí simplemente vamos a arañar un poco de los versículos 11 al 16. Y digo arañarlo porque no vamos a hacer más que decir una cosita, y si el Señor da oportunidad en el futuro, pues abundaremos un poco más. Como hemos dicho antes, nuestra responsabilidad es en primer lugar con el Señor, pero también lo es con la iglesia en su conjunto. Hemos dicho, versículo 7, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y el versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, aquí estamos hablando de la diversidad de los dones, dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este pasaje no lo vamos a poder ver en profundidad, insisto, solamente me gustaría destacar alguna idea en el contexto de los dones. Nosotros ejercemos nuestros dones en medio de un contexto muy complicado. Cada uno de nosotros en particular, como hemos visto, aporta algo a la iglesia, pero en un contexto de lucha en contra de la mentira, en contra de la corrupción. Mirad el versículo 13.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que cada uno de nosotros aportamos algo a la Iglesia para que la Iglesia crezca, pero lo hacemos en un contexto complicado. La Iglesia ha de ser edificada y llegar a la madurez, como vemos aquí, a la unidad de fe y de conocimiento, a la estatura de la plenitud de Cristo, a ser un cuerpo maduro, dice Pablo, pero esto lo vamos a hacer en un contexto difícil. Eso ya lo dijo el Señor, ¿no? En una de las primeras menciones que el Señor hace en Mateo acerca de la Iglesia, dice, y las puertas del Hades, ¿qué dice? Las puertas del Hades no prevalecerán. Esto quiere decir que la Iglesia está luchando constantemente contra el diablo. Y avanza, poquito, pero avanza. Betel está avanzando, muchas veces nos da la impresión que es poquito, pero estamos avanzando. Hasta el punto que dice que las puertas del Hades no van a prevalecer. No es la Iglesia la que dice que no va a prevalecer, no, la Iglesia está avanzando y quien no va a prevalecer son las puertas del Hades. Y nosotros tenemos que estar en un contexto de hacer que la Iglesia crezca usando la verdad, dice aquí la verdad en amor, pero en medio de las artimañas del diablo que quiere promover el engaño, la mentira, la falsedad, la corrupción. Pero las puertas del Hades no van a prevalecer contra la Iglesia. Y nosotros vemos esa lucha hoy día con una ferocidad tremenda. Y la Iglesia es algo tremendamente necesario en este mundo. La Iglesia tiene que estar fuerte. La Iglesia tiene que estar sana, la Iglesia tiene que estar madura, porque lo que se nos está viniendo poco a poco encima es muy gordo. Y para el mundo es un privilegio que la Iglesia esté aquí. Es una amenaza para el diablo y el diablo no se va a quedar quieto, pero para el mundo es un privilegio. Porque la Iglesia lucha en contra del diablo, en contra de la mentira, en contra de la corrupción, en contra de la injusticia, en contra de la desigualdad, en contra de la violencia. Y la Iglesia tiene que ser un organismo fuerte, porque le toca lidiar con lobos, como dijo el Señor. Y mi don, lo que yo aporto en la Iglesia es fundamental. Por eso dije una sola cosa: ejercer nuestro don es algo esencial para mí, para la Iglesia, pero también para el mundo. Porque hoy estamos aquí todos, pero mañana por la mañana cada uno va a estar en su trabajo. Y cuando mañana por la mañana salgamos de casa para enfrentar un nuevo día, ahí tenemos que ser conscientes de que la Iglesia está llamada a ser un centro de poder, que intente poner patas arriba a este mundo. Yo creo que a veces el mundo es más consciente del poder de la Iglesia que la propia Iglesia. El otro día un periodista mencionaba una reunión que hubo en Colombia hace ya 5 o 6 años, donde se reunieron, entre otras cosas, para ver por qué la agenda LGTBI, la agenda globalista, la agenda 2030, no estaba avanzando en algunos aspectos como tenía que estar avanzando. Y sobre todo en el tema de LGTBI. Y la conclusión que sacaron es que lo que estaba deteniendo, yo no sé si será verdad el análisis o no lo será, esto lo comenta César Vidal, más concretamente.
que uno puede estar más o menos de acuerdo con él, pero en algunas cosas yo creo que dice cosas muy sensatas. Él dice, allí se identificó que el gran problema o el gran obstáculo para que crezca esta agenda es la iglesia evangélica, y le pusieron nombre. Por tanto, hay que ir a por ellos. Hay que ir a por ellos. Como sea, hay que ir a por ellos. O sea, el mundo reconoce que la iglesia evangélica, cuando se pone las pilas, tiene mucho más poder a lo mejor de lo que ella misma se cree. ¿Cuántos estamos aquí? ¿20, 30? Ahora estamos todos juntos, pero mañana vamos a ser 30, cada uno en un lugar distinto, cada uno siendo luz, cada uno viviendo la verdad en amor en un sitio distinto. Eso tiene que tener un poder tremendo. Y el diablo esto no lo quiere. En los que estuvisteis en foco el otro día, ¿os acordáis, no?, del comentario de Orlando y Anabel? La ley que está preparando este gobierno prohíbe taxativamente que ninguna persona que haya recorrido un camino de cambio de sexo, taxativamente prohibido revertirlo, ni siquiera dando consentimiento personal. Eso está prohibido. Nadie que haya recorrido el camino de cambio de sexo puede volver atrás. Y como saben que la iglesia evangélica no va a pasar por aquí, ¿qué es lo que han hecho ya en Barcelona? ¿Os acordáis, no? En Barcelona cogió alguien que ha recorrido el camino y fue a un psicólogo cristiano y le dijo, mire, yo quiero hacer el camino inverso, quiero volver a lo que yo era antes. Y claro, este hombre pues le orientó. Pero como este hombre iba con malas artes, grabó la conversación. Y esa conversación grabada la ha usado para denunciar ahora a este psicólogo cristiano. Y yo lo he dicho, yo me espero que cualquier día a nuestra iglesia entre una pareja homosexual y después de un tiempecito nos digan que se quieren casar. Y el día que digan que se quieran casar, yo puedo sacar los estatutos de la iglesia, puedo apelar a Ferede y eso no va a servir absolutamente de nada, porque habrá leyes que se pongan por encima. Y cuando ese momento llegue nos va a hacer falta gente muy madura, muy bien preparada y con mucho reaño. Y la iglesia se prepara para eso ejerciendo cada una su don. Cuando uno ejerce cada uno su don, dice Pablo aquí, la iglesia crece hasta llegar a un organismo maduro. La iglesia tiene que ser el escaparate donde todos puedan ver cómo funciona una sociedad, una familia, un organismo donde reina la justicia, el amor, la igualdad. Mirad lo que dice en 3:10 de Efesios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia es un escaparate para el mundo sobrenatural. Pues con mucha más razón tendremos que serlo para la gente que vive con nosotros. Yo alguna vez he dicho, igual tendríamos que coger pancarta y salir a la calle y no sé qué, no sé en cuánto. Y como somos todos distintos, hay gente en nuestra iglesia que dice, no, por ahí no hay que ir. Lo que tenemos que hacer es que cada uno en el sitio donde está demuestre lo que es un matrimonio de verdad, lo que es una relación de padre e hijo de verdad, lo que es gente trabajando con ánimo en el trabajo que sea. Y esta batalla, como dice un autor que yo os recomiendo, dice, la batalla para la reforma social requiere de una fe trascendental. Esto lo escribe un hermano hindú. A María del Valle le voy a dejar un par de capítulos de ese libro que hablan de la tecnología. Un hermano hindú que promovió cambios en la India profunda.
a riesgo de que lo mataran, de que lo apalearan y de que mataran a gente de su comunidad, como realmente ocurrió. Y él dice, la batalla para la reforma social requiere de una fe trascendental, una fe que nos lleve a actuar. Sabéis que hace unas cuantas semanas se suspendió en Castellón una actividad que solamente ellos habían anunciado que iba a ser una actividad sobre la familia. Y el colectivo LGTBI se puso a moverse y finalmente lo suspendieron. La verdad que no sé muy bien por qué lo suspendieron, porque nadie conocía el contenido de lo que se iba a dar, pero lo suspendieron. Y el otro día en Foco, cuando estábamos hablando de esto, un hermano dijo, oye, ¿y si nos pusiéramos de acuerdo todas las iglesias de España, todas, y anunciáramos que íbamos a hacer una actividad sobre la familia en toda España, en todas las iglesias de España? ¿Os imagináis lo que esto podría suponer? Si un solo caso produjo el movimiento que produjo, ¿qué pasaría si eso lo hiciéramos todas las iglesias de España? Nos pusiéramos de acuerdo para hablar del tema de la familia y le diéramos publicidad por todos nuestras redes sociales. Terminábamos todos denunciados, seguro, como le ha pasado a esta gente. Pero seguramente también mucha gente podría ver lo que es el poder de la Iglesia cuando se pone a funcionar. Y yo creo que Málaga necesita una iglesia fuerte. Málaga necesita una iglesia como Betel, fuerte, que ocupe el lugar de responsabilidad que siempre ha tenido en esta ciudad. Y por eso vamos a seguir orando. Dijimos al principio que el tema de los dones iba más allá del mero servicio en la iglesia. Hemos echado una mirada muy cortita, que nos ha servido para ver que los dones son esenciales para mí, para la iglesia y también para el mundo. Y si la obra de Cristo es verdad que vale miles de millones, espero que nuestra respuesta sea algo más que unos simples centimillos. Que el Señor nos ayude. Amén.